Muy buenas tardes. Traigo algunos libros para, bueno, de algunos tomaremos algún dato y algún otro para enseñárselo. Y también uno que me van a permitir que la tercera de las sesiones, pues si son ustedes tan amables, pues lo acepten, porque es un libro al que se refiere, que resume la investigación de la que yo les voy a dar, en definitiva, cuenta y resumen en el curso de estas tres sesiones, y que, bueno, tenemos ejemplares suficientes como para podérselos ofrecer a ustedes, ¿no? Podérselos obsequiar a ustedes, ¿no? Así es este valor económico del español, ¿no? Porque en definitiva el curso es sobre la economía, decimos, de una lengua global, el español, ¿no? Bueno, esto, como les decía, muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio Libre de Mérito, es una institución cultural privada a la que me honra pertenecer, y que realmente yo creo que es un ejemplo, ¿no?, de buen hacer, ¿no?, de conseguir patrocinios de empresas privadas, y de, con esos recursos, administrarlos bien y ofrecer de alguna forma servicios culturales, ¿no?, que es de lo que se tratan estos cursos, y algunos tan interesantes. Estoy seguro que algunos de ustedes lo habrán, entre ustedes habrá quienes los hayan seguido, como los dos que me han precedido en estos meses de atrás, ¿no?, en febrero y marzo, uno de un catedrático de genética magnífico y otro de un neuropsiquiatra, ¿no? Y además ahora viene uno en mayo, los tres, muchos más interesantes que el que yo voy a poder sostener ante ustedes, aunque haré lo posible para corresponder a su atención y a su tiempo. Y un tercero, que vendrá ahora, el cuarto de esta serie, de este gran amigo y magnífico historiador que es Santos Juliá, ¿no?, el profesor Santos Juliá, que me parece que además aborda un tema muy bonito, miradas a la transición, ahora que estamos, de hecho, pues en el 40 aniversario de la transición, de unos u otros pasajes de la transición, y en el año 77 de algunos pasajes absolutamente fundamentales de la transición, como fueron aquellas elecciones que todos nosotros, estoy seguro, que recordamos por razón de edad, que fueron aquellas elecciones del 15 de junio del año 77, ¿no?, que abrieron definitivamente la puerta al régimen de libertades, a la democracia en España. Bueno, así que de verdad estoy encantado de volver a esta tribuna. Años anteriores, quizá algunos de ustedes también lo siguieron, me dieron la ocasión de dictar dos cursos sobre, a propósito también de efemérides, de aniversarios un poco redondos. La Primera Guerra Mundial, cuando se cumplieron el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, por tanto en 2014, y después también con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, ¿no? Bueno, y hablando, por tanto, entonces de Europa, ahora tenemos que hablar de España, vamos a hablar de España, y vamos a hablar de España, y vamos a hablar del español. El tema, hay un poco de resonancia, pero imagino que será algún defecto mío, vamos a tratar de evitarlo. ¿Por qué escoger este tema de la economía de una lengua global? Me parece que lo titulamos en el programa, ¿no? La economía de una lengua global, oportunidades y retos del español en el siglo XXI, ¿no? Yo les diría que, para justificar de alguna forma el tema, hay razones de fondo y razones de oportunidad, ¿no? Razones de fondo, es nuestro producto más universal. Estamos hablando de quienes hablamos español, no solo de los españoles, y particularmente, claro, de los españoles, pero ¿de cuántos? De todos los hispanohablantes. Es nuestro producto más universal. Alguien ha dicho que la cultura debía de ser la marca España, debía de constituir la verdadera marca España, la cultura española. Bueno, no hay cultura sin lengua.
la verdadera, acaso, la más fuerte, el producto más fuerte, el más universal que ha producido España y que producen hoy el conjunto de países hispanohablantes, es el español, es nuestro producto más universal, es el que nos hace más globales, más universales, el que nos abre más fronteras, ¿no? Todos ustedes habrán viajado a Iberoamérica, o habrán viajado también a la América del Norte, a aquella parte de América del Norte que durante mucho tiempo ha sido casi ha sido exhaustivamente anglosajona, y que hoy no es exhaustivamente anglosajona, es casi compartidamente latina, ¿no? Me estoy refiriendo a los Estados Unidos de América del Norte, ¿no? Cuando viajamos hacia latitudes tan alejadas de las nuestras, nos damos cuenta de cómo la lengua, como el español, realmente es nuestro producto más universal y digamos que nos abre fronteras y nos ensancha nuestros horizontes, ¿no? Es una analogía recurrente, pero es verdad, para empezar a situar un poco la importancia de la lengua, del español como lengua de comunicación internacional. Si decimos es el producto, le está insistiendo, el producto más universal que tenemos, ¿no? Tenemos los españoles. Si nosotros no tuviéramos la lengua, posiblemente nuestro peso, a muchos efectos, internacional, sería equivalente al de Polonia, con todos los respetos a un país que tiene tantos motivos para admirarse y para quererlo, ¿no? Pero los hablantes de polaco son no llegan a 40 millones tal vez, sumando los polacos que están, los hablantes de polaco fuera de Polonia, 38 millones en Polonia y acaso 4 millones fuera de Polonia. Seríamos equivalentes. España sería, digamos, a efectos equivalentes, tendría una equivalencia como la tiene Polonia, que Polonia tiene una buena cultura y tiene una cultura fuerte y tiene premios Nobel y tiene, digamos, y tiene investigadores y ha generado y ha gestado y ha creado investigadores con fuerza. Bueno, tendríamos el peso de la cultura en español tendría un peso equivalente al que tiene la cultura en polaco, y por tanto sería, digamos, en proporciones muchísimo más reducidas de las que conocemos hoy, ¿no? En dimensiones mucho más reducidas. Razón de fondo, ¿no? Como les decía, ¿no? La verdadera marca España, ¿no? 22 países tienen academias de la lengua española, 22 países, es un caso muy singular. Hay 40 y tantos países que tienen al inglés como lengua oficial, no hay academias de la lengua inglesa. Hay 20 y tantos países, unos pocos más, que tienen al francés como lengua oficial, un pocos más que los que tienen al español como lengua oficial, que somos, me parece, 22, todos los iberoamericanos y España. No hay academias de lengua francesa, el número equivalente al español, y lo mismo pasa con el ruso, con el árabe, con el italiano, con el alemán, con las otras grandes lenguas habladas en el mundo, ¿no? Es un caso muy peculiar ahora, y eso acaba teniendo una repercusión, una importancia extraordinaria para, digamos, fortalecer el español como lengua de comunicación internacional, ¿no? Un caso muy especial, ¿no? El español se ha hecho un producto universal que se va reafirmando. Es mi tesis fundamental que les voy a tratar de exponer a lo largo de estas sesiones, insistiendo fundamentalmente en la dimensión económica de este producto, de este bien que es el español, ¿no? 22 países tienen academias de la lengua española, una, y no poco pujante, en Estados Unidos. Se creó en 1970 y tantos, ahora cumple 30 años, en 1976 ha cumplido 30 años, Academia Norteamericana de la Lengua Española, incorporada a la Asociación de Academias de la Lengua Española, que son 22, porque además de los 21 con España, países hispanohablantes propiamente dicho, está Estados Unidos, está Filipinas, que tiene una Academia de la Lengua Española, y también Guinea Ecuatorial, que ya tiene su propia Academia ecuatoguineana
linneana de la lengua española que con la solicitud de incorporarse a la asociación propiamente dicha, que se crea, después lo diremos, lo repetiremos, en los años 50 del siglo XX. Y además, y es interesante esto, y adelanto algunos de los datos que vamos a repasar después, quizá no les digo nada que ustedes no sepan, ¿dónde se crea la Asociación de Academias de la Lengua Española? Que es una creación muy original, ¿no? Y que acaba teniendo muchas repercusiones a favor de la lengua, compartida por todos estos países que tienen lengua, que tienen sus propias academias. ¿Dónde se crea? Es muy significativo, en el gran país hispanohablante, que es México. ¿Qué es México? Es que de cada cuatro hispanohablantes, uno es mexicano. Un poco más, 1 y pico. Porque hay 120 y pocos millones en México, en los Estados Unidos mexicanos, lo que es México, como Estado federal, pero hay otros 40 y tantos en Estados Unidos, ¿no? De origen mexicano, mexicanos o de origen mexicano, ¿no? Entonces México es el gran país hispanohablante, ¿no? La asociación se crea en México, y a la primera reunión de la asociación, después lo recordaremos, me parece en 1951, se crea, Miguel Alemán era el presidente de México, en 1951 se convoca una primera reunión de las asociaciones de la lengua, y no asiste España, porque las relaciones entonces España-México no existen, las relaciones diplomáticas. Es verdad que el segundo congreso, 5 o 6 años después, en 1956, se va a celebrar en España, aunque todavía no haya relaciones diplomáticas formalmente formalizadas, pero en fin, ya hay, digamos, la suficiente fluidez de intercambios como para poder convocar en España el segundo congreso. Pero es muy significativo. ¿Dónde se crea el gran país hispanohablante? Es México, y eso lo tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta los españoles, a todos los efectos, no solo de finura y delicadeza en las relaciones, cuando hablemos del ensanchamiento de las fronteras del español y de las políticas de promoción del español. Tenemos que tenerlo muy en cuenta siempre, que el gran país, el gran sostenedor por número de hablantes, y la fortaleza de un país, entre otras cosas, la fortaleza de una lengua se mide por el número de hablantes. Claro, México tiene que estar, tenemos siempre que contar con México, porque México por número de hablantes es quien lidera el universo del español. Bueno, por razones de fondo, les decía, no está mal dedicar algún tiempo y alguna reflexión a esta lengua, que hablan unas 500, digamos, el número de censados son en torno, digamos, el número de hablantes de español según los cálculos que disponemos. Es uno de los libros que les quería enseñar, este Atlas de la lengua española en el mundo, editado dentro del marco de la investigación que yo he tenido la estupenda oportunidad de codirigir sobre el valor económico del español. Esto no lo hicieron dos investigadores magníficos, lingüistas, uno trabajando en Autónoma de Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Moreno, que después ha dirigido el Observatorio del Español en la Universidad de Harvard y fue también director académico del Instituto Cervantes, y el otro, un investigador muy prematuramente fallecido, Jaime Otero, que investigaba estos temas en el Instituto Elcano, ¿no? Entonces, un atlas de la lengua española, la primera edición es de hace 12 años y la segunda acaba de aparecer hace unos pocos meses. Hay relación, digamos, dónde están los hablantes español y con uno u otro nivel de dominio de la lengua. Siempre se distinguen dos grandes dominios, o dominio, digamos, pleno hasta cierto punto, pleno en términos, digamos, comunicacionales, no en términos, digamos, de pureza en la utilización del idioma correspondiente. En términos comunicacionales, pleno dominio normalmente corresponden a los hablantes de origen, digamos, que tienen la lengua como materna, se llama, digamos, de dominio nativo, dicen los lingüistas, y después aquellos que tienen el español
español, en este caso, la lengua, una competencia limitada de la lengua, ¿no? El grupo de competencia limitada. Bueno, sumando ambos, más los estudiantes de la lengua correspondientes, en este caso de la lengua española, pues sale en torno de 550 millones de hablantes del mundo, ¿no? Un 7%, ¿no? Algo más del 7% de la población mundial, ¿no? Es muy, muy impresionante. Tanto como el conjunto de los habitantes de la Unión Europea a escala internacional, un poco más, porque la Unión Europea, todavía contando al Reino Unido, pues somos solo un poquito más de 500 millones, y los hablantes de español somos 550 millones, ¿no? Sumando, digamos, prácticamente todos, ¿no? Estos son 20 millones de los estudiantes de español, si los queremos incluir ahí, y unos 530 y tantos entre los, digamos, que tienen la lengua como dominio nativo de la lengua, y los que la tienen la lengua como competencia limitada, ¿no? Que es una parte menor, ¿no? Bueno, aquí, digamos, este hablar del español, de la lengua española del mundo, que si alguno de ustedes lo quiere ojear, se puede ojear, si alguno de ustedes lo quiere utilizar esa vía, está en una página web correspondiente. Yo les daré esto, les daré la referencia para que lo puedan utilizar a través, digamos, en su modalidad electrónica, ¿no? Razón de fondo, les decía, para ocuparnos de la lengua española, y razón de oportunidad, si me permiten ustedes, y con esto termino un poco ya el preámbulo de los que le quería decir, pero en fin, ya nos vamos metiendo en materia, ¿no? Y razón de oportunidad, ¿qué les quiero decir con eso? Razón de oportunidad, estamos en la semana de Cervantes, ¿no? Semana cervantina, con motivo este año cae el 23, ¿no? Es el día de la muerte de Cervantes, vamos a la conmemoración, el día de Cervantes, la entrega del premio correspondientes. Ayer me parece que los Reyes de España hicieron la recepción correspondiente y demás, ¿no? Pero miren, me parece que hay dos motivos, uno, déjenme decirlo coloquialmente, términos negativos, y otro en términos positivos, que estimulan a reflexionar sobre la lengua, en este caso concreto concretamente sobre el español. El término negativo, ¿qué causa recientemente ha pasado? La supresión de la página web en español de la Casa Blanca. Como saben ustedes, una de las primeras medidas de la administración Trump, ¿no? Que a todos nos sobresaltó a finales de enero, a los poquitos días, ¿no? A los pocos días, no había pasado una semana, ¿no? Como una expresión más que aquí se habla inglés y es nuestra lengua la inglesa, ¿no? Presidente Trump, ¿no? Y ese arrinconamiento de lo que es lo latino y de lo que es lo hispano, en definitiva, de lo que es lo hispano, y la puesta un poco en cuestión de toda esa minoría enorme que es ya el mundo latino en los Estados Unidos, ¿no? En torno de un 17, un 18% de los 320 millones que ya tiene los estados censados en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, una razón de, hombre, planteémonos el tema del idioma, porque nos va mucho en ello, en tanto en cuanto es nuestro producto más universal, les decía, y por tanto, si hay movimientos de la importancia que puede acabar teniendo ese movimiento en Estados Unidos, de empezar a minorar la importancia del español en Estados Unidos, pues hay que ocuparse a ver cuáles pueden ser las contramedidas desde un punto de vista de política de promoción de la lengua, ¿no? Y lo otro, pero él decía también una razón de oportunidad, pensando en acontecimientos relativamente recientes, en términos positivos. La salida del Reino Unido de Europa, quizá, hace muy poquitos días, un diario de difusión nacional daba un pequeño artículo de un parlamentario español, un ex parlamentario español, me parece, en Europa, es parlamentario europeo español, que apuntaba el tema, lo mismo que la salida del Reino Unido va casi naturalmente a elevar la presencia y el peso de España en lo que queda de la Unión Europea, en la Unión Europea de 27 en vez de 28 miembros, porque se va uno de los grandes, y el siguiente grande que está en la lista es España. Los cuatro grandes eran Reino Unido, eran Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Sale el Reino Unido, ya el presidente Rajoy
fue llamado a mediados, fue convocado a mediados del mes pasado para en Versalles reunirse con la canciller Merkel, con el presidente Hollande y con el presidente italiano. Con el primer ministro italiano. Por primera vez, España, el representante de España, el presidente del gobierno español, jefe del gobierno español, estaba, digamos, entre los cuatro grandes. Es lógico, claro, es decir, que para buscar un grupo que lidere en una u otra dirección, digamos, un conglomerado, dicho con todos los respetos, diciéndolo en términos descriptivos, un bloque, un conglomerado, un conjunto de países como es el de la Unión Europea, lógicamente, pues bueno, hay que buscar, digamos, aquellos que pueden tener un peso mayor sobre el conjunto, y España, digamos, de un punto de vista natural, afortunadamente un buen momento desde el punto de vista económico de España, ahora en Europa. Realmente es la economía que más está creciendo en los últimos 3 o 4 años, 3 o 4 ejercicios, y realmente mantiene una estabilidad con todos los peros que queramos, una estabilidad institucional y gubernamental que no tienen otros países. No la tiene Italia, y Francia, pues está, digamos, todos estamos conteniendo la respiración acerca de lo que pueda pasar el domingo, ¿no? Porque si las cosas van mal en Francia, si van mal las cosas déjenme decirlo, entre paréntesis, la dirección, si las cosas salen mal el domingo, esto es, que pasaran a la segunda vuelta, a que 2 de los 4 candidatos con más posibilidades, 2 de los 4 candidatos que en sus programas llevan la disolución de alguna forma de la eurozona, la salida de Francia de la eurozona, con todo lo que ello supone, pues claro, va a ser un golpe, un shock sobre el conjunto de la Unión Europea extraordinariamente importante. Bueno, todo esto es decir que España, dentro del conjunto en este momento de Europa, ya no solo por, digamos, naturalmente el otro país grande, el siguiente país grande, ¿cuál es España? Pero no solo por eso, sino que en este momento España, desde un punto de vista económico, pero también hasta cierto punto de estabilidad institucional, pues tiene, digamos, tiene hoy una relevancia, tiene un peso y tiene un perfil que es desde fuera acaso más apreciado que desde dentro, ¿no? Y en ese sentido, y les decía que lo mismo que es a España el Brexit le puede acabar favoreciendo por su relevancia, por el peso que pueda acabar teniendo en lo que queda de Europa, en lo que queda de Europa, una vez que se ha salido el Reino Unido, el español le puede pasar algo parecido. Las 3 lenguas oficiales de trabajo en la Unión Europea son inglés, francés y alemán. Si se mantuvieran 3 lenguas, el siguiente sería el español, posiblemente. Yo creo que no, eso es muy complicado, porque el inglés no solo es la lengua del Reino Unido, es la lengua franca de nuestro tiempo, ¿no? Es la lengua franca de nuestro tiempo, y además tiene ventajas adquiridas muy importantes, porque, digamos, detrás del inglés está la investigación que se hace y la ciencia que se transmite y se comunica en inglés, y está la economía que se hace en inglés, etcétera. Después volveremos un poco a esa reflexión, ¿no? Pero si la Unión Europea formalmente mantuviera 3 lenguas oficiales de trabajo, eran 5 al principio, estaban italiano y español, pero con las restricciones presupuestarias hace 4 o 5 años se dejaron en 3 para evitar costes de traducción y de, digamos, en una u otra vía. Entonces se dejaron inglés, alemán y francés. Si se mantuvieran 3 lenguas, entraría naturalmente el español inmediatamente. O sea que también desde ese punto de vista, digamos, este acontecimiento reciente que es el Brexit, la carta de renuncia, como saben ustedes, no la carta de renuncia, la carta para la activación del tratado, la negociación correspondiente, se presentó a finales de marzo al presidente del Consejo de Europa, esto por parte del ministro de Asuntos Exteriores inglés, el 29 de marzo, esto pues acabaría también para el español ser un acontecimiento a escala europea importante. Bueno, razones de oportunidad en ese sentido, un poco tratando de justificar por qué este tema, que acaso merezca la pena hablar, digamos que nos merece la pena hablar sobre él. Miren, el plan de clases, ya lo saben ustedes, primero, y tengo que ir un poquito deprisa, hoy vamos a hablar de cómo el español hasta cierto punto ha adquirido no hasta cierto punto, como ha adquirido propiamente el rango de una lengua de comunicación internacional, una lengua global, la segunda lengua de comunicación internacional a todos los efectos después del inglés, lengua de comunicación internacional, no es la segunda lengua por número de hablantes, el hindi y el chino mandarín van por delante,
Pero claro, como no son lenguas propiamente de comunicación internacional, lenguas de comunicación internacional lo es el francés, lo es el inglés, lo es el español es la segunda lengua de comunicación internacional, la más usada en términos de comunicación internacional. Esta es la primera, vamos a dar algunos datos, algunas reflexiones a propósito de esto. La segunda, propiamente, veremos cuáles las dimensiones económicas de esta lengua de comunicación internacional. La investigación realmente es a lo que nos hemos dedicado un amplio equipo de trabajo en los últimos 10 años, esa investigación que les digo que hemos codirigido y de la que les vamos a ofrecer a través de ese libro, digamos, un resumen, es este libro el que les vamos a poder ofrecer. Ahí está resumida esa investigación y los números fundamentales, las cifras que salen de ese ejercicio de cuantificación. Y el tercer día me gustaría, ojalá que tal vez con un poco más, haciéndolo más dialogada la sesión, reflexiones acerca de primero los problemas que tenemos para que esta lengua que tiene en los últimos años ha conocido un crecimiento muy importante en el número total de sus hablantes y de su implantación en unas latitudes u otras, los problemas que tiene para poder seguir acrecentando su presencia en el mundo y cuáles serían las políticas aconsejables para promocionar esa lengua fuera y dentro de España, ¿no? Bueno, pues vamos allá con este plan de clases y empecemos hoy, digamos, la primera la hemos titulado Del castellano al español. Hay una resonancia tal vez cuando yo hago un gesto de estos, ¿no? Del castellano, voy a tratar de gesticular menos, del castellano al español, etapas y factores de un proceso gradual de internacionalización. Miren, tres, me gusta a mí mucho, vamos, la querencia a entresacar, a sistematizar las cosas, digamos, en mi caso, en tres peldaños, ¿no? Un prometedor, un venturoso comienzo de siglo, es lo primero que les quiero comentar, un venturoso comienzo de siglo, que es este siglo XXI en el que estamos, para el español muy venturoso, verán, ahora les digo por qué utilizo ese adjetivo, venturoso, prometedor, bueno, ¿no? Esperanzador, comienzo del siglo XXI para el español. Después, las etapas de un proceso gradual de internacionalización, recordarlas, casi decir en voz alta lo que todos sabemos rápidamente. Y en un tercer punto, las pruebas, lo que yo llamo pruebas ganadas por el español, las pruebas ganadas, tres pruebas que al día de hoy podemos decir que el español las ha ganado y las ha ganado con buena nota, ¿no? Las ha ganado con buena nota. Empecemos primero. ¿Por qué un venturoso comienzo de siglo hoy, digamos ya transcurridos los tres primeros lustros del siglo XXI? Lo de venturoso tomo porque hay un escritor, un alsaciano, un alemán alsaciano, escribió Curtius, Ernst Curtius, muere en torno de los años 50 del siglo XX, había nacido en los años 80 del siglo XIX, un buen cultivador de ese género que se llama literatura comparada. Escribió unos ensayos, reunió algunos de sus ensayos que había publicado previamente en el año 1949, reunió algunos de sus ensayos en un libro que se llamó Ensayos sobre la literatura europea. Y ahí hay una afirmación que se ha repetido después muchas veces, que llamaba la atención, claro, se fijaba en la literatura alemana, en la literatura francesa, en la inglesa, en la italiana, en la española fundamentalmente, y al llegar a la española decía, una de las cosas mejores que nos ha pasado en este siglo 1900, él está escribiendo el 1949, en este siglo tremendo para Europa, en este tiempo difícil y agónico como pocos, fíjense lo que había sido Europa en 1949, la visión que podían tener los europeos de 1949, un continente dos veces devastado, dos veces autoinmolado, dos veces destruido, ¿no? En 1949, un continente salvaje. Hay un libro muy reciente de un escritor inglés, de un historiador inglés, Kate Love, que se llama
continente salvaje. Continente salvaje no es la África negra de mediados del siglo XIX o mediados del siglo XX, es la Europa de mediados del siglo XX, de los años 30 y 40 del siglo XX, ¿no? Bueno, pues él dice, una de las pocas cosas venturosas que nos ha ocurrido en esta primera mitad del siglo XX es el despertar, utiliza la palabra, el despertar de la cultura española. Claro, él repasaba sucintamente esas tres generaciones magníficas que se repiten en muy pocos años de grandes creadores en muchos campos, en muchos campos del saber, también en el campo de la historia, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, pero particularmente en el mundo de la creación literaria, que es la generación del 98, la generación del 14, que es la de Ortega, la de Marañón, la de tantos grandes también creadores literarios, y la generación del 27, que la conocemos fundamentalmente por los grandes poetas que coinciden en la generación del 27, pero que también, digamos, es una cohorte ahí de gentes ciertamente importantes en muchos campos del saber. Dice, realmente es una de las pocas cosas venturosas, dice él. Bueno, pues un poco la analogía es que yo he tomado de ahí, es el siglo XXI, el comienzo del siglo XXI en un siglo que también empieza a tener sus dificultades, muchas más de las que creíamos, ¿verdad? Todos nosotros hace 15 años, está teniendo muchas más dificultades, o incluso solo hace 10 años muchas más dificultades de las que entonces pensábamos. Esto es así como el comienzo del siglo XX es venturoso para el despertar español, para la cultura española, para la literatura, la cultura española, el comienzo del siglo XXI se puede decir que es venturoso desde el punto de vista del español, no de la cultura en español, también de la cultura española acaso, ¿no? Pero fundamentalmente del español. ¿Y por qué? Pues miren, yo creo que coinciden, en este comienzo del siglo XXI están coincidiendo dos cosas muy importantes. Uno, volvemos a la asociación, tenemos que volver a citar la Asociación de Academias de la Lengua Española. Uno, el fruto de un trabajo mancomunado, de un trabajo compartido de todas esas academias. Trabajo liderado por la Española, pero al que se han sumado todos, unos más materialmente, otros más formalmente. Porque no todos nunca trabajan lo mismo en un equipo de trabajo, y en un equipo de trabajo numeroso no todos trabajan, todos los partícipes y miembros trabajan lo mismo, unos más formalmente, otros más materialmente, pero el producto lo firman todos. ¿Qué es lo que han hecho estas 22 academias de la lengua española a partir de un programa que diseñan hacia el comienzo de los años 90, 1990? Conseguir que los tres códigos fundamentales de una lengua culta, gramática, diccionario, ortografía, se consensúe. Que los bolivianos escriban a ver como lo escribimos los españoles de Valladolid o de Madrid, y que en el antiplano o en el sur de Chile se escriba lo mismo que en el norte de México, ¿no? Entonces, gramática, diccionario y ortografía, se dicen los lingüistas, los tres códigos básicos de toda lengua culta, que sirve para unificar el idioma, para que el idioma no se ramifique y que esa ramificación acabe en la disgregación y acabe en la fragmentación y acabe en la división, como le ocurrió, por ejemplo, al latín, que acabó, digamos, fragmentándose en un ramillete de lengua románica, en todo el ramillete de los ramilletes, en las lenguas románicas, una de ellas el español, ¿no? Entonces, eso que parecía muy difícil, que los mexicanos se pusieran de acuerdo con los españoles acerca de qué es lo que significa cada término y cómo se escribe cada término, etcétera, cada entrada en el diccionario, se ha conseguido en el curso de 20 años, y en 1904 se publica la primera, me parece que fue un diccionario consensuado panhispánico de dudas, y después viene la ortografía, vendrá la gramática y vendrá el diccionario de la lengua española. Fíjense que el nuevo diccionario ha sido lo último que ha salido en el 2014, coincidiendo con el tricentenario de la Academia Española,
ya no se llama, ya el diccionario que utilizamos, tanto en red como en papel, el diccionario, fíjense ustedes, ya no es diccionario de la Real Academia Española. Antes siempre se citaba el diccionario de la Real Academia Española, el DRAE, ya no, es el diccionario de la lengua española, porque está firmado no por la Academia de la Lengua Española, la Real Academia de la Lengua Española, está firmado por la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y es el diccionario de la lengua española, el DILE, si queremos hacer un acrónimo, no el DRAE, sino el DILE, el diccionario de la lengua española. Tema absolutamente fundamental, porque eso, claro, evita, digamos, rupturas de entendimiento, ¿no? Respecto de lo que entendemos cada uno por un término. Naturalmente, con ¿eso a qué obliga? Que el diccionario actual tiene muchas, digamos, cada vocablo o muchos vocablos tiene muchas acepciones, y que algunas de esas acepciones se refieran a países particulares y que tenga que hacerse mención de que esto significa esto en tal país, etcétera. Pero ese esfuerzo, digamos, de compartir y ese esfuerzo mancomunado de consensuar es extraordinariamente importante para evitar rupturas, como les digo, de entendimiento y digamos, de comunicación en unos lados u otros. Y de hecho, al decir de quienes son expertos en el tema, fundamentalmente estudios lingüísticos, lingüistas, los estudiosos de la lingüística, el español, ¿acaso hoy todo esto lo refuerza? El español ha conseguido, poco providencialmente, muchas menos rupturas comunicativas que el francés o que el alemán, o incluso, y que también el inglés. Entre el alemán de Münster y el alemán de Baviera hay muchas más rupturas comunicativas que entre el español de Colombia y el español de Andalucía, ¿no? Y esto, claro, el consensuar gramática, ortografía, diccionario, va a reforzar, digamos, las lenguas siempre tienen tensión, nos lo dicen también los lingüistas, es natural. Las lenguas, como la lengua es un producto vivo, que lo estamos creando entre todos los días y a todas las horas, conforme lo utilizamos, oral o por escrito. Entonces, las lenguas, claro, son células que se reproducen y que se multiplican y tienden a la dispersión. Los tres códigos consensuados no van a aprisionar, no se trata de aprisionar, pero se trata de hacer digamos, un cuerpo central fundamental que de alguna forma no neutralice, pero sí que compense la natural, digamos, proliferación en términos de dispersión de lo que es el cuerpo vivo de una lengua, ¿no? El producto vivo de una lengua. Les decía, dos hechos novedosos importantes: la normativización. Ojalá fuera mía la analogía, pero yo se lo he oído a un buen lingüista, ¿no? El lenguaje, ¿por qué es tan importante la normativización? Entendiendo por normativización eso, el establecimiento de reglas, de determinadas reglas, en términos de ortografía, de diccionario, de gramática. ¿Por qué es tan importante? Porque, claro, se hace mucho más utilizable en unas latitudes u otras, insisto, la lengua correspondiente. Lo que yo le oía a aquel buen lingüista español: ¿cuál es el idioma mejor y más normativizado, más universalmente aceptada sus reglas en términos de utilización? El matemático. El matemático es el lenguaje que tiene una más universalmente normativizado. El mejor normativizado es el más universal. Entonces, conforme mejor normativicemos, si valiera utilizar ese término, la lengua, una lengua concreta, el español, en mejores condiciones la colocaremos para que sea un producto propiamente universal. Y les decía que hay otro motivo para considerar venturoso, comillas, este comienzo del siglo XXI por lo que se refiere al español. Y el segundo motivo es
las nuevas fronteras provisorias para el español, las fronteras físicas del español. El español, nos decían siempre los estudiosos de la lengua, es una lengua europea y americana, pero digamos hasta cierto punto de territorio relativamente compacto. En Europa, España, y poco fuera de España. En América, la América hispana, y poco fuera de la América hispana, ni siquiera en Brasil, que es la lusitana. Y más allá de los Estados Unidos de México, ya no. Y entonces eso es de las fronteras, esas fronteras tanto en Europa como sobre todo las americanas, se van ampliando. Entonces, el hecho venturoso, ciertamente, el más dentro de esta, digamos, esta ampliación de fronteras, esta conquista de nuevas fronteras, este espíritu de frontera, podríamos decirlo, para el español, que está poniendo de manifiesto el español en este comienzo del siglo XXI, sobre todo Estados Unidos. Es que en Estados Unidos el crecimiento del español, como consecuencia del crecimiento de lo que es todavía la minoría hispana, pero ya un 18% del total de la población censada del censo de 2011 y ampliado por los patronos correspondientes, los patronos municipales a partir de entonces, es impresionante. Es que se acerca entre un 40 y un 50% ha crecido el número de hispanos en Estados Unidos entre 1995 y 2011, ¿no? Entre 1990, en 20 años, casi un 50% más, aproximándose, digamos, el número de hablantes con una u otra competencia lingüística de español en Estados Unidos sobrepasa los 50 millones, ¿no? Y hay estados en donde es el 20, el 30, el 40, el 50%, Los Ángeles prácticamente es bilingüe. Hay más escolarizados, más alumnos escolarizados en Los Ángeles, hispanos que anglosajones en Los Ángeles, que no es cualquier ciudad, que no es cualquier conurbación, que no es cualquier urbe en los Estados Unidos, pero eso tal. Y el español en Estados Unidos ha pasado de una posición muy minoritaria, acaso poco vergonzante, de disimular que uno era hispano, digamos, el mundo hispano en Estados Unidos ha afirmado al punto de que hay un presidente, el actual presidente, que quiere contrarrestar esa afirmada presencia de lo hispano en Estados Unidos. Claro, que el español, como se ha empezado a hablar, pueda constituir la segunda lengua de los Estados Unidos a todos los efectos, que Estados Unidos, en un horizonte no muy lejano en el tiempo, se calcula que para 2050, si se mantuvieran las tendencias de los últimos 20 años, un tercio de la población de los Estados Unidos sería ya de habla hablante en español también. Hay cadenas de televisión y algunas cadenas de televisión que solo dan en español, y hay periódicos, hay centenares de periódicos en español, como saben ustedes. En los Estados Unidos, si se mantuviera esa tendencia, realmente, claro, si el español consiguiera de facto conseguir un estatus de país bilingüe, se consiguiera un estatus de país bilingüe, inglés-español, en los Estados Unidos, claro, las bazas del español para un largo tiempo serían extraordinarias, ¿no? Porque a Estados Unidos le queda mucho tiempo todavía de ser el país, digamos, con mayor influencia y con mayor presencia y con mayor dominio a escala internacional, ¿no? Realmente su poderío, el poder fuerte y el poder débil, ¿no? Que dicen algunos politicólogos, ¿no? Poder duro y poder blando. El poder duro, digamos, el que da el poderío militar, y el que da acaso también el poderío económico, y el poder blando, la influencia, la cultura, etcétera. Realmente la posición de Estados Unidos al día de hoy es impresionante en términos de dominio, ¿no? Es decir, ¿no? China, gran país emergente, pero digamos en términos, digamos, de poder duro y de poder también blando, de influencia, etcétera, en términos culturales, de modos, maneras, contenidos culturales a través de unos otros medios, es extraordinario. Claro, ser lengua de esa potencia mundial, hegemónica mundial, claro, es extraordinario. Para una lengua, para el idioma correspondiente, pues claro, son unas bazas de futuro extraordinariamente importantes. Tierra de promisión, poco nueva frontera del español en Estados Unidos. Alguien ha dicho, y está muy bien, Eduardo Lago, que es un buen escritor español afincado en Estados Unidos, ¿no? Que fue director del Instituto Cervantes en Nueva York durante algún tiempo. Dice, el español acaso consiga el sueño imposible
de Bolívar, ¿no? Que es unir a toda América. Es decir, que toda América, pues digamos una línea, un hilo de unión de toda América sería el español, porque realmente va... entre paréntesis, y aquí les traía un libro para enseñar el estupendo de Fernández Armesto, que es un buen historiador, anglosajón, es madre española, padre español, madre inglesa, me parece, ¿no? Fernández Armesto. Que se llama los Estados, una historia hispana de los Estados Unidos, que dice una cosa muy importante: cuando hablamos de español en Estados Unidos no debemos hablar de lengua extranjera en los Estados Unidos, la primera lengua extranjera en Estados Unidos, el español, porque el español fue lengua de los Estados Unidos antes que el inglés, ¿no? Porque la visión que se nos ha dado de los Estados Unidos es la conquista del oeste por parte de la visión anglosajona, de costa a costa, pero hay, digamos, un movimiento previo que es del sur al norte, que es el del sur al norte, que se hizo en español, del sur al norte, que es una grandísima parte del territorio actual de los Estados Unidos, que fue una cesión, digamos, por parte de los Estados Unidos de México, al perder, digamos, la contienda correspondiente a final de los años 40 del siglo XIX, ¿no? Una extensión aproximada casi como la de lo que quedó de México, de la raya de México hacia el sur, ¿no? De Río Grande hacia abajo. Bueno, esto... Estados Unidos, pero junto con Estados Unidos también otras tierras, digamos, otras tierras de frontera que se van ensanchando. Brasil, y voy un poquito deprisa para no cansarles a ustedes, porque queda todavía alguna cosa que les quiero subrayar, les quiero apuntar. Lo de Brasil es muy importante. Brasil desde el año 2007, venturoso comienzo de siglo, en Brasil. Cuando Brasil expresaba más abiertamente su pretensión de liderar el mundo latinoamericano, hoy Brasil está en horas bajas, bastante tiene con autoliderarse a sí mismo, perdón, digamos, por la pequeña broma, pero cuando Brasil, en ese momento de comienzos de siglo, expresaba su pretensión de liderar todo el mundo iberoamericano, todo el mundo latinoamericano, no se puede liderar un territorio sin dominar el idioma, y entonces, muy consecuentemente, el gobierno brasileño hace obligatoria la oferta de español en todos los institutos de Brasil. En todos los institutos de Brasil, todos los institutos de Brasil tienen obligación de ofertar el español como primera lengua, como segunda lengua, como primera lengua extranjera, ¿no? En el ensino medio, ¿no? Entonces, claro, eso para el español es extraordinario. Muy consecuentemente, lo que les decía, no se puede liderar si no tienes el dominio de la lengua. Con lo cual, claro, estamos hablando, fíjense, de 300 millones al norte, de 200 millones en la costa atlántica, ¿no? De esa parte de la América del Sur que es todo Brasil, ¿no? Claro, realmente son universos impresionantes, ¿no? Digamos, como territorios de expansión de la lengua. Y eso ha coincidido también, comienzos de siglo, por unas razones u otras, no nos podemos detener, pero por unas razones u otras, del creciente demanda del español como lengua extranjera en Europa. El número de estudiantes de español como segunda lengua extranjera en Europa es segunda lengua extranjera, el español, la demanda es como segunda lengua extranjera en todos los países que no la tienen como, digamos, que no son angloparlantes, ¿no? Fuera del Reino Unido y de Irlanda. Entonces, pero el español ha desplazado al alemán, ha desplazado al francés, ha desplazado al italiano en una gran parte de Europa, desde los países nórdicos hasta, digamos, hasta la Europa del Sur. Y el número de estudiantes de español en Europa va creciendo extraordinariamente, fundamentalmente en Francia, pero también en los países nórdicos, también en los países de Centro Europa, también en Italia, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, hay un movimiento, el comienzo de siglo ha sido, para el término de ensanchamiento de las fronteras del español, muy venturoso. Entonces, digamos, lo primero que les quería decir, a propósito, digamos, de la conversión del español como lengua de comunicación internacional, este venturoso comienzo de siglo. Segundo punto que les decía, las etapas.
las etapas viendo, haciendo una visión más retrospectiva, de más largo plazo, ¿no? El último peldaño de la conversión, digamos, para la consecución, para conseguir que el español sea propiamente una lengua de comunicación internacional como es hoy, es este último peldaño. Pero antes ha habido 3 peldaños que hasta cierto punto son claramente diferenciables, claramente distinguibles. Solo se lo repaso porque parte primero no soy especialista y solo es a efectos un poco digamos, de ordenar las cosas. Ha habido 3 peldaños para, digamos, en la historia del español, que es una historia milenaria. Acuérdense, ahora se ha cumplido. ¿De cuándo son las glosas de San Millán de la Cogolla, las glosas emilianenses? Pues no están definitivamente fechadas, finales del siglo X, comienzos del siglo XI, esas anotaciones. Yo he estado en San Miguel de la Cogolla, que tiene allí expuestas algunas páginas, que es muy emocionante, ¿no? Como en los márgenes empieza a aparecer el español, ¿no? Glosando un códice latino, ¿no? En la Academia de la Historia aquí en España, en la calle León, también tienen una página reproducida, ¿no? Y es muy emocionante. Alguien dijo, me parece que fue Damaso Alonso, el primer bajido del español, ¿no? Cuando empiezan a hacer el primer bajido, el primer llanto, ¿no? del niño, de la nueva criatura. Entonces, una historia milenaria que ha tenido peldaños especialmente importantes. Uno es una época un poco medieval, cuando el castellano propiamente dicho, empieza pronto también a hablarse ya del castellano identificándose con el español, pues es un poco la lengua común para el entendimiento de unas u otras mesnadas en el mundo de la Reconquista, ¿no? En el mundo de la Reconquista, que es una mezcla, lo que acaba siendo el español, una mezcla de asturleonés, de riojano, de vascuence, de navarro, etcétera, ¿no? Esto es una mezcla y bueno, los lingüistas hablan koiné, una lengua común, ¿no? Que, digamos, tomando unos términos u otros, es, digamos, un conjunto de términos con los que nos entendemos los que originariamente tenemos, digamos, formaciones lingüísticas, tenemos bagajes lingüísticos distintos. Digamos, un momento sería ese, digamos, un segundo momento fundamental sería el que acompaña a la aventura imperial de la monarquía hispana, porque claro, la aventura imperial, comillas, aventura, no diciéndolo peyorativamente, diciéndolo descriptivamente, la presencia internacional del mundo de lo español en el curso, digamos, del Imperio Español, el mundo se hizo redondo por primera vez en español, es una expresión, una frase que le gusta mucho repetir a aquel gran amigo de España que fue presidente de Colombia, Belisario Betancourt. El mundo se hizo redondo por primera vez en español, porque claro, desde el Atlántico al Pacífico había convoyes y había tripulaciones y había comercios, había intercambios, todos en español. Claro, la lengua acompaña al imperio, ¿no? La expresión de Nebrija, ¿no? La lengua acompaña al imperio, lógicamente allá donde llega la presencia del imperio, aunque solo sea, digamos, en la élite administrativa y directora, llega la lengua, ¿no? Y eso es en el mundo americano, en el mundo asiático, en el mundo de Europa, porque la presencia española en la monarquía, la época imperial de la monarquía hispana, como saben ustedes, se desparrama por una buena parte de Europa. Ese sería un tercer peldaño. El tercero, acaso fundamental, que es muy bonito. El tercero es la independencia de lo que han sido las colonias españolas en América, que las colonias que se van independizando, las nuevas repúblicas que surgen, donde antes ha sido suelo de la monarquía hispana, deciden libremente adoptar el español como lengua, digamos, que comparten y lengua de relación entre ellas. No es lengua de colonia el español, sino lengua. España, antes todo lo contrario, España había sido muy respetuosa con las lenguas indohispánicas, con las indoamericanas, ¿no?
las lenguas originarias de América. Y como saben ustedes, eso se ha dicho hasta la saciedad. El Evangelio se predica, se hace un esfuerzo por parte de los evangelizadores de aprender las lenguas originarias para poderla practicar y para poder comunicarse y crear más cercanía, familiaridad, confianza con quienes reciben la prédica correspondiente. España fue muy respetuosa durante la colonia con las lenguas originarias de los aborígenes. Esto es el español, el castellano se convierte en lengua oficial y en lengua de toda América con las repúblicas, al independizarse de la República Americana, que lo adoptan como, digamos, como nexo común, como lengua, digamos, de afirmación, como lengua de afirmación. Es el español, se ha dicho, y es verdad, el español es hoy lo que es gracias a América. Es gracias a las repúblicas iberoamericanas que se afirman como tales repúblicas iberoamericanas en español. Por tanto, el español en América no es lengua de colonia, es lengua de independencia, es lengua de independencia. Esto y eso es un tema fundamental, claro, porque es entonces cuando las poblaciones de la América hispana empiezan empieza a crecer en las poblaciones correspondientes, empieza a crecer el uso y el dominio del español, porque son todos ellos países, como lo es España, plurilingües, son, digamos, todos los no hay país unilingüe, prácticamente no se conoce ese caso entre los, digamos, salvo lenguas minoritarias muy concretas, no hay, digamos, casi todos los países del mundo, los países más densamente poblados son todos plurilingües, pero la América hispana es un territorio especialmente multilingüe donde los haya. Realmente en México hay 30 y tantas lenguas, en Colombia 40 y tantas, en Chile 20 y tantas, etcétera, muchas de ellas con cierta vitalidad, pero el español va ensanchando y va capilarizando el tejido social correspondiente a partir de la independencia, no antes de la independencia. Es un tema muy bonito. Y por último, el cuarto peldaño de esta internacionalización de la lengua sería ese que nos hemos referido y que estamos viviendo en actualidad, digamos, en este comienzo del siglo XXI, por ese ensanchamiento de fronteras acompañado de esta normativización que les he dicho. Y termino, para no aburrirles a ustedes, no cansarles demasiado, y aprovecho para agradecerles su atención, les decía un tercer punto, también muy rápidamente, que es pruebas ganadas, porque de hecho es recapitular lo que ya les acabo de decir, lo que les he dicho al principio. Pruebas ganadas. Miren, el español ha ganado, al día de hoy, 3 pruebas que no son ni fáciles para ninguna lengua. Ha ganado 3 pruebas. La prueba del tiempo, la prueba de la geografía, la prueba de la unidad. La prueba del tiempo, hombre, es una lengua milenaria. Saben ustedes que cada mes se pierde alguna lengua, es tremendo, ¿no? Hace 100 años había 16.000 lenguas censadas, nos quedan 5.000 y pico lenguas censadas, ¿no? Es decir, van el número de lenguas que van desapareciendo por minorías que digamos que al no estar normativizadas, al disminuir la población correspondiente, etcétera, van desapareciendo, ¿no? Lenguas ahí, digamos, piensen ustedes que el 90% de la humanidad se entiende en 7 u 8 lenguas, no más, ¿no? En 7 u 8 lenguas, pero el resto, el otro 10% es la multiplicación extraordinariamente de lenguas con una u otra tal. Entonces, es una lengua milenaria, que decir que ha resistido el paso del tiempo, ¿no? Ha resistido el paso del tiempo estupendamente, ha resistido el paso del tiempo creciendo en vez de disminuir. No está en trance de desaparición como tantas otras, de esas 5.500 lenguas censadas. Todo esto les viene en la información en el Atlas Económica del Mundo, es muy bonito, ¿no? Y ahí les vienen gráficos de cómo han ido disminuyendo y al ritmo que van desapareciendo las lenguas correspondientes, ¿no? No está en trance de desaparición después de ser una lengua tan vetusta, sino que tiene, digamos, síntomas de revitalización extraordinariamente importante. Ha aguantado, digamos, el tirón del tiempo, el tirón del tiempo. Segundo, les decía, de la geografía del español, en vez de que empezó siendo compacta,
como les decía antes, en cierta medida, ¿no?, a finales del siglo XIX era una lengua bastante compacta. Es verdad que en la ancha geografía de América, pero de una parte de América, desde Río Grande hasta el sur de Chile, pero hasta la tierra de Magallanes, pero y en Europa, España. La geografía se ha ido ensanchando. El cerco de la geografía, la segunda prueba era el cerco de la geografía. La geografía nos va acercando, no, al español no le va acercando la geografía, consigue ensanchar los límites físicos, territoriales, donde, donde están asentados sus hablantes, ¿no?, quienes lo utilizan. Y la tercera prueba es la unidad, que ya lo hemos subrayado antes. Con el tiempo las lenguas tienden naturalmente a fragmentarse, a dispersarse, a dividirse, y de cada lengua, algunas lenguas, las que son potentes, acaban, multiplicándose en variedades dialectales o de otro tipo. El español ha conseguido un nivel de unidad ciertamente importante, ¿no?, a base de respetar variedades de unos u otros lugares, ¿no? Y la norma ahora se dice que es la unidad policéntrica. Ya no manda la lengua española, ya no manda la Real Academia Española. La Real Academia Española ha compartido su poder con el resto de academias de la lengua española, y acaso ese esfuerzo de compartir le asegure, sea una garantía de mayor perdurabilidad, ¿no? Si eso fuera así, hubiera sido, una cesión, un compartir muy inteligente, porque a cambio de perder dominio, ganas en perdurabilidad y ganas, en continuidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que las tres grandes pruebas, insisto, tiempo, geografía y unidad, son tres pruebas que la lengua española las ha ganado estupendamente, las ha sacado, diciéndolo en términos escolares, en términos académicos, hemos sacado buena nota, el español ha sacado buena nota en las tres. Y bueno, ese es el final de lo que les quería decir hoy. Hoy el español, pues, es la segunda lengua de comunicación internacional a todos los efectos, después del inglés, la lengua franca de nuestro tiempo, la lengua sajona universalizada. El español, con esto enlazamos con las reflexiones que hagamos en los próximos días, sobre todo el tercer día. El español hoy es la lengua, el latín fue la lengua franca en su día, el inglés lo es hoy. El español puede aspirar no a suplir al inglés como lengua franca, pienso yo, realistamente, pero sí a acompañarla como segunda lengua de comunicación internacional acompañante, una segunda lengua franca acompañante, lengua sajona universalizada, lengua románica universalizable, que sería el español. Y de hecho, como saben ustedes, con inglés y español uno viaja por el ancho mundo y no tiene ninguna dificultad. Con inglés y francés, sí. Con inglés y alemán, sí, en determinadas latitudes, determinados territorios. Con inglés y ruso, también. Con inglés y árabe, por citar las grandes lenguas, o el inglés y italiano. Realmente con inglés y español es prácticamente el universo mundo, se puede uno desenvolver aceptablemente, y después en el campo de la red, pues el español está muy bien situado, tanto por número de usuarios como por páginas web y en las principales, redes sociales, ¿no? En Facebook y en Twitter, el español está muy bien situado también, poco segunda, tercera lengua de comunicación internacional también en el campo de las nuevas tecnologías de la comunicación, de tal forma que, al día de hoy, el español, y ya termino, presenta buenas credenciales. De lo que se trata es de asegurar que estas buenas credenciales sigan ampliándose en los próximos años, y de eso hablaremos en los próximos días. Muchas gracias.